Imagine un artefacto tan enigmático que, al ser impactado por rayos de energía extremadamente potentes, no reacciona de ninguna de las maneras predichas por la física. No se calienta, no refleja ni se daña. Simplemente absorbe toda la energía, como si hubiera dejado de existir. Este desconcertante fenómeno se observó en la misteriosa esfera Buga, hallada en Colombia, un objeto cuya existencia desafía por completo el conocimiento científico actual. El artefacto, de apariencia metálica y superficie perfectamente lisa, cayó del cielo en marzo de 2025, cerca de la ciudad de Buga. Un examen detallado reveló una compleja construcción interna: 3 capas concéntricas de metal, microesferas flotantes y filamentos similares a la fibra óptica conectados a un núcleo central, lo que sugiere una tecnología extremadamente avanzada, mucho más allá de la capacidad de fabricación humana. Durante las pruebas, la esfera mostró un comportamiento energético sin precedentes. Al ser impactada por haces de partículas de alta intensidad, permaneció intacta y fría, absorbiendo completamente la energía. Para los científicos presentes, fue como observar un sistema de almacenamiento o defensa capaz de cambiar radicalmente el equilibrio tecnológico global. Investigadores de la UNAM, México, descubrieron que su estructura metálica reacciona de maneras sin precedentes a los campos electromagnéticos, lo que sugiere principios tecnológicos desconocidos. Esto planteó serias preguntas. ¿Por qué se suspendieron tan repentinamente las investigaciones oficiales? ¿Y cuáles son los límites reales de un objeto que absorbe ataques de energía diseñados para destruir objetivos espaciales? Incluso los metamateriales más avanzados, capaces de desviar la luz y las ondas de radio, no logran reproducir este efecto. Teorías recientes sugieren que la esfera podría operar basándose en materia exótica o estados cuánticos inusuales, similares a los condensados de Bose-Einstein, en los que los átomos actúan como una sola entidad. Algunos físicos especulan que si tales estados pudieran existir a temperatura ambiente, podrían explicar esta extraordinaria capacidad de absorción. Los informes también indican que la esfera Buga no solo captura energía, sino que la almacena o la transforma en formas que la ciencia desconoce. Imagine un dispositivo capaz de retener toda la potencia de un reactor nuclear sin emitir calor, luz ni ninguna señal perceptible. Es precisamente este tipo de misterio lo que hace que el descubrimiento sea tan inquietante y potencialmente revolucionario. Esto es exactamente lo que describen los testigos. Las implicaciones van mucho más allá del simple almacenamiento de energía. ¿Podría esta tecnología proteger ciudades enteras contra armas de energía dirigida? ¿Podría extraer energía directamente de las fluctuaciones del vacío cuántico? ¿La energía de fondo presente en el espacio? ¿Podría representar la primera aplicación práctica de la recolección de energía de punto cero? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Varias fuentes independientes informan de anomalías de masa alrededor de la esfera. Según informes, el peso del objeto aumentó de 7,3 a 10 kilogramos en cuestión de semanas. El lugar del accidente sufrió una destrucción ecológica total. La hierba y la tierra no volvieron a crecer meses después. Sin embargo, los detectores de radiación no revelaron nada peligroso. Aún más extraño, vídeos virales muestran la esfera vibrando cuando la gente canta mantras en sánscrito en las inmediaciones. Aunque los científicos aún no han verificado oficialmente estas interacciones acústicas, existen indicios de que el objeto responde a patrones de frecuencia específicos. Esto sugiere una tecnología basada en principios que aún desconocemos. Si te fascinan estos descubrimientos tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal. Cada semana revelamos ciencia oculta y misterios que los medios de comunicación tradicionales ignoran. Hablemos de por qué este descubrimiento pudo haber desaparecido tan rápidamente del ojo público. DARPA,
la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EEUU actualmente invierte miles de millones de dólares en investigación de energía dirigida. Su programa de respuesta operacional táctica de alta potencia desarrolla láseres capaces de destruir misiles en vuelo. La Oficina de Capacidades Estratégicas prueba armas de rayos de partículas para la defensa satelital. Esto ya no es ciencia ficción, es tecnología militar documentada. Ahora imagina ser un contratista de defensa observando cómo la esfera Buga absorbe completamente la energía dirigida. Estás viendo tecnología capaz de neutralizar todos los sistemas de armas avanzados que tu país lleva décadas desarrollando. Las implicaciones estratégicas son absolutamente impactantes. Los sistemas actuales de defensa antimisiles funcionan interceptando proyectiles con otros proyectiles. Los sistemas láser destruyen las amenazas quemándose a través de sus superficies. Pero, ¿qué sucede cuando un objeto puede absorber la energía láser como un agujero negro absorbe la luz? Este tipo de capacidad defensiva cambiaría el equilibrio militar global de la noche a la mañana. Cualquier nación que poseyera tecnología de absorción de energía real podría inutilizar las armas de energía dirigida. Los sistemas láser satelitales, las armas de rayos montadas en aeronaves y los aceleradores de partículas terrestres se volverían increíblemente caros e inútiles, y las implicaciones van más allá de la defensa. El laboratorio Lincoln del MIT opera sistemas de radar con la sensibilidad suficiente para rastrear fragmentos de escombros menores de 3 milímetros en órbita. Las instalaciones Goldstone de la NASA pueden detectar esferas metálicas a más de 1000 kilómetros de distancia. Si algo como la esfera Buga estuviera en el espacio, estos sistemas lo habrían detectado de inmediato. Esto plantea incómodas preguntas sobre el origen del objeto y su paradero actual. Investigadores mexicanos independientes realizaron el análisis inicial y publicaron sus hallazgos. Sin embargo, en cuanto surgieron informes sobre su capacidad para absorber energía, cesó por completo toda comunicación científica oficial. Seamos brutalmente honestos. Si descubrieras una tecnología capaz de neutralizar las armas más avanzadas de tu enemigo, ¿publicarías la investigación abiertamente? ¿Te arriesgarías a que otras naciones replicaran capacidades defensivas que tardaron décadas en desarrollarse? ¿O clasificarías todo de inmediato, quitándolo de manos de los civiles? La incómoda realidad es que las tecnologías revolucionarias a menudo desaparecen en programas clasificados mucho antes de que el público comprenda sus implicaciones. Muchas de las tecnologías que forman parte de nuestra vida cotidiana hoy en día surgieron en entornos militares o de investigación clasificada. El propio Internet surgió de proyectos de DARPA, y el GPS permaneció restringido al ámbito militar durante años antes de hacerse público. En este contexto, el caso de la esfera Buga no es del todo inédito. Un análisis más detallado de la historia revela un patrón sorprendente e inquietante. Misteriosas esferas metálicas con propiedades imposibles han aparecido repetidamente a lo largo de las décadas, incluso en registros mucho más antiguos. Un ejemplo sorprendente ocurrió en 1974, cuando la familia Betts encontró una esfera metálica perfectamente lisa en un bosque de Florida. Al igual que la esfera Buga, no presentaba soldaduras ni marcas de fabricación visibles. El objeto parecía moverse por sí solo, rodando contra la gravedad y exhibiendo comportamientos que desafiaban la física convencional. Al ser golpeado, emitía vibraciones prolongadas e inexplicables. Los científicos investigaron el artefacto exhaustivamente, pero nunca lograron comprender su funcionamiento. Los paralelismos entre ambos casos son inquietantes. Ambas esferas fueron construidas impecablemente, exhibieron fenómenos físicos que desafían las explicaciones conocidas y despertaron un enorme interés científico que, misteriosamente,
se desvaneció con el tiempo. En el caso de la esfera de Betz, fue retirada de circulación tras atraer la atención de agencias gubernamentales y finalmente desapareció en colecciones privadas, sin respuestas definitivas disponibles. Este ciclo se repite con frecuencia. Un descubrimiento inicial provoca un gran revuelo. Se producen intensos estudios y debates, pero pronto todo se silencia o se olvida, y los objetos desaparecen de la investigación pública antes de que se presente una explicación clara. Aún más intrigante es que este patrón no se limita a la época moderna. Los antiguos registros sumerios hablan de esferas de los dioses capaces de controlar la energía y las tormentas. Los códices mesoamericanos mencionan esferas luminosas que descendían del cielo, trayendo conocimiento divino. Estas descripciones fueron realizadas por culturas distantes, separadas por siglos y océanos, pero presentan temas sorprendentemente similares: objetos esféricos, dominio avanzado de la energía y una conexión con fuerzas sobrenaturales o extraterrestres. Estos relatos sugieren que la esfera de Buga podría no ser un fenómeno aislado, sino parte de una larga secuencia de encuentros misteriosos que desafían la comprensión humana. Un patrón histórico que se ha repetido silenciosamente mucho antes de la era moderna. ¿Qué pasaría si los relatos antiguos, a menudo descartados como leyendas o engaños de épocas pasadas, fueran en realidad registros fieles de tecnologías que reaparecen cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad? Si la misteriosa esfera de Buga está relacionada con un fenómeno recurrente, podríamos estar apenas comenzando a percibir un patrón mucho más amplio y antiguo de lo que imaginábamos. Esta hipótesis cobra fuerza al compararla con los sorprendentes datos de la ciencia moderna sobre el objeto. Un estudio teórico preliminar, publicado en julio de 2025, presentó resultados que, de confirmarse, sacudirían los cimientos de la física conocida. Según esta investigación, aún no verificada, la esfera tendría la capacidad de reducir su propia inercia hasta en un 81%. En pocas palabras, sería como si un coche pesara ahora solo el 19% de su peso original, acelerando 5 veces más rápido con el mismo esfuerzo. Esto explicaría los movimientos anómalos del objeto, que acelera y desacelera como si gran parte de su masa simplemente no existiera, desafiando directamente las leyes de Newton. Otro aspecto intrigante es cómo la esfera gestiona la energía. El mismo artículo afirma que emite constantemente unos 100 vatios de potencia de refrigeración, extrayendo calor del entorno sin ninguna fuente de energía aparente. Esto equivale a un sistema de refrigeración perpetuo que viola los principios fundamentales de la termodinámica. Esta propiedad podría estar relacionada con el devastador impacto en el lugar del accidente. El suelo y la vegetación murieron por completo, y meses después no reapareció ninguna forma de vida. No hubo señales de radiación ni contaminación química, solo suelo seco y muerto, como si toda la humedad hubiera sido drenada por algún mecanismo invisible. Algunos científicos plantean la posibilidad de que la esfera extraiga energía directamente del vacío cuántico, una reserva de energía presente en todo el espacio. Esto explicaría tanto la emisión constante de frío como los efectos ambientales extremos observados. Pero quizás el descubrimiento más desconcertante se encuentra dentro del objeto mismo. Exámenes detallados revelaron una estructura interna compleja, compuesta por una red de cables de fibra óptica conectados a un núcleo de procesamiento central. Esto es claramente un sistema sofisticado de manipulación y almacenamiento de información, no un trozo de chatarra común. Esta combinación de propiedades físicas imposibles y tecnología avanzada sugiere que la esfera Buga puede contener secretos capaces de redefinir nuestra comprensión de la ciencia, la energía y la información. Ahora imagine si este núcleo no usara circuitos electrónicos tradicionales,
sino algún tipo de codificación en estados cuánticos que nuestras máquinas actuales ni siquiera pueden reconocer. Si se integra con inteligencia artificial avanzada u ordenadores cuánticos, este contenido podría contener instrucciones o conocimiento capaces de transformar radicalmente la sociedad, desde técnicas de fabricación imposibles para nosotros hasta métodos de control de energía y comunicación que van más allá de la física moderna. Antes de entrar en los detalles de los descubrimientos internos, es importante recordar cómo empezó todo. El 2 de marzo de 2025, los habitantes de Buga, Colombia, observaron una esfera metálica que cruzaba el cielo con movimientos abruptos e inexplicables. El objeto cayó en un campo y fue llevado para su análisis científico. Su superficie perfecta, sin costuras ni soldaduras, ya indicaba que no había sido producido por ninguna industria conocida. Las primeras radiografías fueron tomadas por el científico José Luis Velázquez y Rodolfo Garrido, de la UNAM, demostraron 3 capas metálicas concéntricas en su interior, un claro indicio de ingeniería avanzada que aún está lejos de nuestro alcance. Decenas de microesferas flotan entre estas capas. Cables fibrosos recorren toda la estructura, conectándose a un chip de procesamiento central. Estos investigadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que describieron características que nunca antes habían encontrado en décadas de experiencia en ciencia de materiales. Velázquez afirmó no haber visto nada parecido en toda su carrera. Sus análisis se filtraron a importantes medios de comunicación, como la revista People y Fox News. El impacto ambiental de la esfera es alarmante. La zona de impacto quedó completamente devastada. La vegetación y el suelo murieron instantáneamente, e incluso meses después, nada volvió a crecer, a pesar de que las pruebas no detectaron radiación ni contaminantes químicos. Además, las mediciones mostraron un aumento inexplicable de la masa, de 7,3 kilogramos a unos 10 kilogramos en pocas semanas, lo que viola el principio de conservación de la masa. Los informes también indican que la esfera reacciona a ciertas frecuencias de sonido. Vídeos muestran a personas cantando mantras en sánscrito, y el objeto parece vibrar en respuesta. Aunque aún no hay confirmación oficial, informes consistentes documentados por investigadores sugieren una sensibilidad acústica real. Algunos expertos se muestran escépticos. La física Julia Mossbridge sugirió que se trataba de un proyecto artístico y abogó por un análisis riguroso por parte de grupos independientes, como el proyecto Galileo de Harvard, antes de extraer conclusiones, una postura acorde con el pensamiento científico dominante. Por otro lado, los recursos de la NASA muestran que objetos metálicos mucho más pequeños que la esfera Buga pueden ser fácilmente detectados por sus radares, como los Goldstone y Haystack del MIT, que rastrean millones de fragmentos en órbita. Si algo así estuviera orbitando la Tierra, se habría identificado de inmediato, lo que añadiría más misterio al caso. La NASA también cuenta con un historial documentado de experimentos con haces de partículas en el espacio. El experimento CEPAC, por ejemplo, se utilizó en misiones del transbordador espacial en la década de 1980. Este sistema incluía un acelerador de electrones diseñado para estudiar la física de la ionosfera. Si bien no se trata de armas, estos experimentos demostraron la capacidad de la NASA en el uso de sistemas de energía dirigida. La agencia anunció su estudio oficial sobre fenómenos aéreos no identificados, FANI, en 2022 y publicó sus hallazgos en septiembre de 2023, priorizando la transparencia y el rigor científico. Curiosamente, este exhaustivo informe no menciona la esfera Buga, a pesar de sus extraordinarias propiedades. Este silencio cobra especial relevancia al considerar las implicaciones. Si la NASA hubiera probado la energía dirigida contra un objeto que la absorbiera por completo, se habría enfrentado a una decisión sin precedentes.
publicar resultados que revolucionarían la física o clasificar descubrimientos capaces de desestabilizar el equilibrio militar global? Si efectivamente se probó un rayo contra la esfera de Buga, la NASA contaba con las herramientas para rastrearlo y sólidas razones para mantener los resultados en estricta confidencialidad. Conocemos la extensa trayectoria de la NASA con experimentos de energía dirigida. La única pregunta es, ¿por qué admitirían haber probado esto contra un objeto que reescribe por completo nuestra comprensión de la física? Las preguntas en torno a la esfera Buga nos obligan a afrontar posibilidades que podrían cambiar radicalmente la civilización humana. No se trata de curiosidades científicas abstractas, sino de avances potenciales capaces de revolucionar nuestra forma de vida. Y todo comienza con el mayor enigma de todos, el misterio de la absorción de energía. Cuando la esfera supuestamente absorbe rayos de energía dirigida, ¿a dónde va realmente esa energía? La física tradicional solo ofrece tres posibilidades. La energía se convierte en calor, se refleja o destruye el material absorbente. Pero según testigos, ninguna de estas reacciones normales ocurre. Esto sugiere que la esfera funciona como una especie de sistema exótico de almacenamiento de energía. Imagine un condensador capaz de almacenar carga ilimitada sin liberarla jamás, o quizás energía convertida en estados completamente desconocidos, ajenos a nuestra comprensión actual de la termodinámica. Las implicaciones se vuelven aún más impactantes al considerar la extracción de energía del vacío. El suelo muerto en el lugar del impacto podría representar la primera evidencia de una tecnología que aprovecha directamente las fluctuaciones del vacío cuántico, una energía de fondo que impregna todo el espacio y podría proporcionar energía ilimitada a cualquier civilización que aprendiera a aprovecharla. Las anomalías de masa reportadas abren posibilidades aún más aterradoras. Si la esfera puede reducir su inercia en un 81%, representa el primer paso práctico hacia tecnologías capaces de manipular la gravedad misma. Podríamos estar sentando las bases para un tipo de viaje de impulso de curvatura que haría insignificantes las distancias interestelares. Piensen en lo que esto significaría para el transporte humano. Vehículos prácticamente ingrávidos con una integridad estructural completa. Aeronaves que requerirían muy poca energía para alcanzar velocidades aparentemente imposibles. Naves espaciales capaces de alcanzar estrellas cercanas en una sola generación humana, en lugar de milenios. Las posibles aplicaciones militares y estratégicas de la esfera Buga son tan impresionantes como sus propiedades físicas. Si una nación tuviera acceso a tecnología real de absorción total de energía, podría inutilizar prácticamente todas las armas de energía dirigida conocidas, desde sistemas láser hasta satélites de rayos de partículas y dispositivos de pulso electromagnético. Un escudo de este tipo alteraría por completo el equilibrio de poder global, neutralizando los ataques incluso antes de que pudieran causar daño alguno. Pero el verdadero punto de inflexión podría residir en el núcleo interno del objeto, un chip de procesamiento recubierto de complejas estructuras metálicas. Si los sistemas avanzados de inteligencia artificial logran descifrar la información contenida en este dispositivo, la humanidad podría acceder a tecnologías y conocimientos científicos mucho más allá de nuestra era actual, quizás siglos más adelante. Un descubrimiento así podría transformar radicalmente áreas como la generación de energía, el transporte y la defensa, alterando el curso de la civilización en cuestión de años. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta tecnología desaparezca tras las puertas del gobierno, como ha sucedido tan a menudo con los descubrimientos disruptivos. En lugar de marcar el comienzo de una nueva era científica abierta, podría acabar encerrada en programas secretos, alimentando la especulación sin llegar jamás al público.
Los hechos que rodean la esfera Buga son indiscutibles. Un objeto metálico, con características inexplicables, se estrelló en Colombia. Científicos independientes detectaron comportamientos que violan las leyes fundamentales de la física, y existen múltiples informes de absorción de energía de formas teóricamente imposibles. Poco después de estas revelaciones, la investigación oficial se interrumpió abruptamente. Experimentos recientes revelaron fenómenos aún más inquietantes. Además de absorber energía, la esfera parecía extraerla directamente del vacío cuántico, generando cambios ambientales y exhibiendo anomalías de masa. Cuando los estudios alcanzaron un nivel que superó las capacidades de los laboratorios civiles, el caso simplemente desapareció de la vista pública. Este tipo de silencio suele ocurrir cuando un descubrimiento se considera demasiado sensible, ya sea por razones estratégicas o por posibles riesgos. Tecnologías revolucionarias de este calibre suelen integrarse en programas clasificados mucho antes de que la sociedad comprenda sus implicaciones. Quizás algún día descubramos el destino de la energía absorbida por la esfera, o descifremos los datos almacenados en su núcleo y revelemos conocimiento que transformaría por completo nuestra historia. Esfera Buga permanece envuelta en misterio, un objeto que puede representar tanto el mayor descubrimiento científico de la humanidad como uno de los encubrimientos tecnológicos más profundos jamás realizados.